Le doy gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, porque Dios es fiel, porque Dios siempre está. Gracias al Señor por todo lo que... Gracias a todos los que siempre están orando por nosotros. Venimos un viaje muy largo con Lili, pero estamos bien. Del otro lado del mundo. Exactamente del otro lado del mundo, ¿no? La otra parte del mundo. Ahora son como las 6 de la tarde. Y dentro de una semana también tenemos que hacer otro viaje de lunes a viernes, así que les agradezco a todos los que van a estar orando por nosotros. Ese ya es más cerquita, es aquí dentro de Europa. A menos que... Voy a predicar con metrónomo, ¿vale? El metrónomo de los músicos, algún auricular lo han dejado a tope, ¿vale? Bueno, que Dios nos bendiga. Vamos a leer en nuestras Biblias Gálatas 5. Dios estuvo hablándome en estos días bastante con respecto a algo que quiero comenzar a compartir ahora. Lo que voy a compartir ahora puede que sea el prefacio, el adelanto, posiblemente, no lo sé, de varias predicaciones, ¿vale? Así que no es como, son puntos sobre el tema que Dios está poniendo en mi corazón para compartirle a la iglesia. Y Dios me habló mucho acerca de la libertad. Yo no sé cuántos de los que están aquí son libres, se sienten libres o viven en libertad. Nunca confundamos libertad con independencia. Yo soy muy dependiente. En un aspecto de mi vida, con una persona, soy casi un 100% dependiente en la práctica, que es con Dios. Me encantaría decir que soy 100% dependiente de Dios. En la realidad sí, porque si no fuera por Él yo no estaría ni respirando. Pero lamentablemente por nuestras conductas, por nuestras actitudes, a veces no terminamos de depender todo de Él y siempre estamos nosotros metiendo la cuchara a ver cómo, o probando la comida a ver si está bien sazonada antes de tiempo, ¿no? Soy dependiente también de mi familia, soy dependiente de mi iglesia, soy dependiente de mucha gente. Gloria a Dios por poder vivir así. Dios creó al ser humano para depender de Dios y hoy, a través de Cristo, tenemos la iglesia que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Por lo tanto, nosotros dependemos los unos de los otros. Si uno falta, se nota. Y si yo falto, lo siento también. Pero eso... hay un gran error en nuestros conceptos de libertad, de pensar que si yo soy independiente, soy libre. Esa es una de las grandes mentiras de las filosofías de los últimos siglos. Es algo muy diabólico. La mentira de Satanás a Adán fue decirle, Dios, tú puedes ser como Dios, no tienes por qué depender de Dios, haz tu vida a tu manera. Si ustedes se dan cuenta, esa mentira filosófica sigue vigente y sobre todo en Europa de una manera muy fuerte. Y en este tiempo, en este último tiempo, pues ha crecido muchísimo esto. Somos individuos, Dios nos creó individuales, Dios nos creó con autonomía, Dios nos creó con libertad en ese sentido, y dependientes los unos de los otros, y dependientes de Dios. Por eso necesitamos aprender a vivir en esto. Te lo vuelvo a decir, ser independiente no garantiza la libertad, ¿vale? Tú puedes decirme, mira, yo soy independiente, no dependo de nadie, probablemente seas más esclavo de las circunstancias y las situaciones que estando en dependencia, ¿no? Se entiende esto, ¿verdad? Un ejemplo claro es la economía. ¿Sí? Cuando nosotros queremos ser independientes, terminamos necesitando nuestras familias más que antes, ¿no? Por eso necesitamos volver a esa dependencia en Dios. Pero la dependencia de Dios nos garantiza algo maravilloso, que es la libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Wow. ¿Saben? Pablo escribió esta carta a una iglesia que estaba siendo influenciada por el legalismo religioso que les estaba influenciando de volver a la ley
y de olvidarse o dejar atrás toda la vida en Cristo Jesús, o gran parte de la vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice claramente, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la esclavitud a la que se está refiriendo Pablo, quiero que todo el mundo me entienda bien, voy a tratar de expresarme lo mejor posible, tiene que ver con la religión. Y tiene que ver con la religión en el Dios de Israel. El hecho de que tú profeses una religión no significa que seas libre. Es más, es probable que por profesar esa religión seas más esclavo que antes. Yo sé que lo que estoy diciendo puede chocar a mucha gente. Perdonadme mi sinceridad, mi claridad. Creo con todo mi corazón en Dios. Creo con todo mi corazón en Jesucristo. Yo dejé todo por servir al Señor. Dejé mi carrera, dejé todo, absolutamente todo. Lili y yo hemos sido misioneros y pastores 30 y tantos años. Hace más de 40 años que conozco a Jesucristo. En mi casa nadie profesaba esta fe. A mí me predicaron de Cristo, muchos de ustedes lo saben, cuando estaba en la facultad. Y creo con todo mi corazón en esto. Creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Pero creo que también, lamentablemente, se pervirtió muchas veces la vida de la iglesia de tal manera que la gente dentro de las iglesias terminaron siendo más esclavos de lo que pensaban que eran. El hecho de que nosotros estemos en una iglesia no garantiza que seas una persona completamente libre en Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo he luchado a lo largo de mi vida con muchas pasiones, pero sobre todo con mi mente. He luchado con las mentiras del diablo que me quieren llevar a la incredulidad. Pero una de las cosas con las que me he sentido muy débil siempre fue con las cuestiones de las emociones. Yo soy una persona extremadamente emocional, no lo voy a cambiar a eso. Dios no lo cambió, Dios me hizo así. Me enseñó a tener control sobre las emociones, pero aún así yo me di cuenta como muchas veces mis emociones me tuvieron atado con tristezas, con angustias, con ansiedades, con culpabilidades, con pensamientos de derrota, con pensamientos de temor sobre mi familia, sobre mis hijos, cuando no existía nada por qué tener temor. Pero yo viví en temor, viví en tristeza, viví mal. Satanás muchas veces generó determinadas situaciones alrededor mío para que mi mente pensara en determinadas condiciones y yo con el paso del tiempo me daba cuenta que estaba atado, quería ser libre, pero no podía ser libre de ese pensamiento. No te estoy hablando de un pecado, no te estoy hablando de una tentación en tanto a sexo, en tanto a dinero. Te estoy hablando de que muchas veces la esclavitud o la falta de libertad se puede producir simplemente por una cuestión emocional, de que no terminas vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es más, lamentablemente a lo largo de los siglos, el cristianismo hizo mucho daño también. Yo quiero hablar muy claro hoy. Sé que mucha gente, como siempre pasa en internet, en todos lados, me va a criticar. Yo soy sincero, creo, por eso hablé y dije, creo profundamente en lo que predico. Pero seamos sinceros siempre, hermano. Si nosotros viéramos la historia del cristianismo, no la que se enseña en los seminarios, sino la historia real del cristianismo, veremos que el cristianismo cometió muchísimos crímenes a lo largo de la historia. Que no solamente hubo inquisición de parte de la Iglesia Católica sobre el mundo protestante, los protestantes también tuvieron en Europa una inquisición. Que en el principio de la Iglesia, sobre el siglo III, el cristianismo asesinó a muchísimos filósofos simplemente porque eran filósofos. Asesinó a muchos médicos que descubrieron fórmulas que hoy para nosotros son una bendición, pero en aquel momento los mataron. Se quemaron astrónomos, se asesinaron astrónomos simplemente por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hay otra historia del cristianismo. El hecho de que nosotros estemos en las iglesias y que profesemos el nombre de cristianos no significa que seamos libres.
Vaya introducción que he hecho, ¿no? Me van a apedrear en cualquier momento. Pero yo creo en Cristo, a pesar de todo lo demás, porque Dios está por encima de todas estas cosas. Y si nosotros no somos sinceros, una de las grandes esclavitudes precisamente es la mentira de creernos lo que no somos. Gálatas 5, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujeto al yugo de una religión que tiene que ver con el Dios de Israel. Una religión que es una bendición, pero fuera de cauce esclaviza. Cuando perdemos el centro, que es Cristo, todo lo demás son fórmulas que nos atan. La libertad cristiana, en primer lugar, es fruto de la redención que Cristo hizo con nosotros. La libertad cristiana no es fruto de los principios, normas o reglamentos de una iglesia. Te lo vuelvo a decir, la libertad cristiana no es fruto de los principios, normas o reglamentos de una iglesia. Yo soy libre porque en la iglesia me enseñaron que esto está bien y que esto está mal. No es realmente eso. Puede ser o no, como cualquier educación social. La libertad cristiana en primer lugar es fruto de la redención que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si nos olvidamos de esto, hemos perdido la brújula en la vida. En Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo decía en el versículo 12, cuando él viene diciendo, le pido a Dios del día que me enteré de vosotros, decía Pablo, que seáis fortalecidos con toda la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, decía Pablo. Wow, ¿no? La paciencia para que puedas soportar la presión familiar, económica, de salud, sin quebrarte, sin saltar mal, sin que la carne o la naturaleza carnal tomen lugar en esto y hagan daño. La paciencia. Seguir amando cuando consideras que el otro ya no merece ser amado. Seguir esperando cuando parece que ya no hay esperanza. Con toda paciencia, con ánimo prolongado, dando gracias a Dios. Y entonces dice el versículo 12, y con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. De la herencia desde los días de Abraham en adelante. Y todo aquello que Cristo alcanzó, conquistó, certificó para el ser humano al morir en la cruz y al resucitar al tercer día. Dice la Biblia que nosotros ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Wow. Cristo 100% hombre, 100% humano. Estando como humano, no hizo uso de sus atributos divinos para vivir como humano, morir como humano, resucitar como humano, para ser el primero entre los humanos en cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Adán nunca lo hizo. Él fue la imagen visible del Dios invisible. Él fue la imagen perfecta. Él fue el único a imagen y semejanza de Dios. Adán nunca lo fue. Nunca lo fue. Pablo decía, porque tal fue el terrenal, el primer Adán, así son todos los terrenales. Tal es el espiritual, así son todos los espirituales. Por eso cuando nosotros aceptamos la vida en Cristo Jesús, nosotros estamos entendiendo, como te decía hace un tiempo atrás, que somos como flores que han sido cortadas y han sido puestas en un florero lleno de agua. Ese florero es Cristo, el agua es el Espíritu. Y porque todos estamos en Cristo, unidos a Cristo a través de nuestro Espíritu, por la gracia y la misericordia de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y compartimos un solo y mismo Espíritu, decía Pablo, con diferentes dones y manifestaciones. Esa es la iglesia de Cristo hoy. Y Cristo tomó nuestro lugar con un propósito, redimirnos. Y el concepto de redención significa haber sido comprados por un precio, pagados, rescatados. No significa secuestrados, sino pagados. Porque un día el ser humano en Adán en hebreo, humano, el ser humano en Adán se entregó directamente bajo la mentira del diablo. Satanás le dijo a Jesús, tú vienes a mí como humano, nunca pecaste, pero yo te ofrezco todo esto. Jesús nunca
se sometió a las mentiras del diablo. Pero Adán sí lo hizo. Y entonces Adán dijo, todo lo que tengo, dijo Adán, a mí se me ha otorgado. Por lo tanto, Jesús no vino a secuestrarnos. Jesús vino como humano a decir, hay una deuda, hay una entrega, hay un precio que pagar. Yo vengo y lo pago. Y Él lo pagó. Por eso, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. El poder de las tinieblas, decía Pablo, ejercía autoridad completa sobre el ser humano. A los efesios le decía, ojo, con todo esto, ¿cómo vivís? Decía él, no vivamos como los demás gentiles, decía, en los cuales opera un espíritu de desobediencia porque están bajo el poder del principado, del poder de las tinieblas. Está hablando directamente de Satanás y de todo aquello que tiene que ver con las obras de la carne, las obras diabólicas, las obras de cualquier tipo que producen en nosotros cualquier tipo de esclavitud. En primer lugar, el de no tener acceso a la comunión con Dios. Una cosa es que una persona clame a Dios y Dios le responda, pero otra cosa muy diferente es tener acceso al trono de la gracia. Cada día con libertad. La Biblia dice aquí que Cristo nos hizo libre del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. La libertad del ser humano, en primer lugar, es fruto de una redención, no de tu oración, no de lo que tú proclames, no de lo que tú declares, sino de la obra de Cristo en la cruz. El declarar, confesar, creer la obra de Cristo nos alimenta en esa fe y nos mantiene en esa fe, pero nosotros somos libres por la sangre de aquel que pagó el precio por nosotros. Gloria a Dios. Esa redención produce libertad en todo el ser. Esa redención fue el propósito, la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Isaías 61 lo profetizaba y Jesús lo leyó cuando volvió a Nazaret y abrió el rollo en la sinagoga y leyó el texto que correspondía ese día. Oh, miren qué casualidad. El día en que Jesús se le invita para leer en la sinagoga, abre el rollo justo en este texto de Isaías. Qué casualidad, ¿no? Evidentemente era el cumplimiento de la profecía. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren lo que dice ahora, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a todos los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Jesús dijo, está profetizado sobre mí. Yo he venido a traer libertad. Yo le pido a Dios, mi hermano, que todos los que estamos aquí, y aún las personas que un día fueron parte de esta congregación y ahora siguen siendo parte, pero no vienen o lo que sea, en el nombre de Jesús, puedan vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Esto es algo maravilloso. No es la esclavitud de la culpa ni de la religiosidad. La libertad en Cristo comienza a vivirse cuando el Espíritu Santo toma un gobierno total del alma humana. La libertad en Cristo comienza a vivirse cuando el Espíritu Santo toma un gobierno total del alma humana. El alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad que se afirma en los pensamientos y las emociones. Cuando hay desequilibrio entre las emociones y los pensamientos, la voluntad nunca puede estar firme. Por eso siempre digo que es como una mesa con 3 patas. Si hay una pata despareja, el resto no puede afirmarse. Muchas veces los cristianos o cualquier persona, da lo mismo, no tiene una fuerza de voluntad
porque sus pensamientos no están equilibrados contra sus emociones o viceversa. Hay emociones que arrastran pensamiento y te van a tener pensando y dándole vuelta a las cosas a la cabeza todo el día, o viceversa, se te cruza un pensamiento y directamente despertó una emoción. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta cómo todo cambia. Y tú dijiste iba a ser un día maravilloso y no fue un día maravilloso, hoy no voy a discutir y terminas discutiendo porque tu voluntad no está firme, porque tus pensamientos y tus emociones están totalmente descontrolados. El primer paso de la libertad en la conducta de tu vida tiene que ver cuando el Espíritu Santo toma control del alma humana. Por eso Pablo decía, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón, o sea, vuestras emociones en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo, como un río de vida que fluye desde el trono de la gracia, dice la Biblia, y así lo enseñó Jesús, inunda todo nuestro ser, toma control de nuestro ser, entonces se manifiesta la libertad. Sucederán cosas a lo largo de tu vida y de tu día o de tu semana que van a alterar esta libertad. Quieres ser feliz, quieres estar bien, quieres estar en paz, pero tu cabeza no te deja, porque nunca te olvides que el cerebro humano no está desarrollado para la felicidad. El cerebro humano está desarrollado para la supervivencia. Por lo tanto, el cerebro humano nunca te va a dar paz. El cerebro humano siempre te va a mantener activo para defenderte de cualquier problema. Por eso Pablo decía, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano. Porque el cerebro humano siempre va a reaccionar, va a actuar para defenderte. Miren, yo no quiero meterme en esto, pero si hay algo complejo es el cerebro humano. Y si hay algo complejo es todo el intrincado sistema de pensamientos. Por ejemplo, mira esto. Nuestro cerebro nos mantiene vivo, nuestro cerebro nos mantiene activo. ¿Me siguen, verdad? Esto es un paréntesis que estoy haciendo. Tú sales a correr una mañana temprano, ¿no? Entonces, tú estás corriendo, tus brazos se están moviendo, tus piernas se están moviendo y tú estás respirando porque el cerebro está constantemente dando la orden de que respire, de que te muevas. ¿Tú pensaste eso? No, eso es directamente instintivo, eso nace en lo más básico de la vida cerebral. ¿Vale? Ahora bien, te das cuenta que estás soplando aire fresco. Entonces tú dices, debí haberme puesto una chaqueta, de pronto tienes sed y dices, debí haber traído un poco más de agua. Te das cuenta, ya existe un pensamiento diferente. Hay una función cerebral un poco mayor que el que tenías recién, que era solo mantenerte vivo y corriendo. Ahora hay una función del cerebro que te lleva a simplemente en estas situaciones básicas de supervivencia. Pero pronto pasa alguien que te recuerda a un familiar que tiene problemas. Y ahora comienzas a pensar en el familiar y te das cuenta que ahora tu cerebro, en otra función, que ya se une mucho a las emociones, comienza a generar emociones, a sentirte triste, a pensar en los problemas, a pensar en esto. Y pronto te das cuenta que estás corriendo y lo único que estás pensando realmente es en el problema. Así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos vuelve locos muchas veces. Por eso te dije, la mayor libertad es cuando el Espíritu Santo toma el control del alma humana. Soy libre de mí mismo. Pablo decía, vivan en la libertad con que Cristo los hizo libres. La Biblia dice que podemos vivir en esta libertad. Amén. Gracias, Marisa. Una persona creyó, el resto también lo va a recibir. No, perdonen. No. Podemos vivir en esta libertad. Y le pido a Dios que en estos días nosotros podamos vivir en esta libertad. Proclamamos, soy libre en Cristo Jesús y somos esclavos de nuestros pensamientos. Somos esclavos de nuestras emociones. Somos esclavos de nuestros enfados, de nuestros juicios, de nuestras peleas. Somos esclavos de nuestros temores. Vivimos esclavizados. Yo quiero vivir en libertad. Por eso, la primera libertad, te decía, es cuando en Cristo es cuando comienza a vivirse, se comienza a vivir cuando el Espíritu Santo gobierna el alma, liberándola de sí misma. Que hay una autoridad, un poder superior sobre el alma humana. Yo soy parte de mi mundo emocional y de mis pensamientos. Es muy difícil para mí, es muy difícil para mi pensamiento gobernar mi propio pensamiento. Bueno, pero concéntrate, haz esto, haz aquello. Por lo menos para mí, que soy muy emocional, muy mediterráneo, muy pasional, es muy difícil. Yo necesito una vida extra. Le doy gracias a Dios por la vida en el Espíritu.
Por eso, pensamientos, emociones, ya sea por la esclavitud del pecado. El pecado toma su lugar en primer lugar en el pensamiento. Si tú tienes a Cristo y tú estás en Cristo, ten mucho cuidado, Satanás no está dentro tuyo. Satanás está afuera. La Biblia habla de dardos de fuego, generando situaciones, poniendo personas que te hagan pensar como el diablo quiere que pienses. Allí nace el pecado. Pero el pecado toma lugar, según la palabra de Dios, en nuestra propia concupiscencia. O sea, áreas de mi vida que aún no están gobernadas por el Espíritu Santo y están gobernadas por otro tipo de pasión. Si yo conservo en mi mente, en mis emociones, el gobierno de determinados pensamientos, emociones, deseos, de lo que fuere. No hablo solo de lo sexual, ni de lo económico, de lo que fuere. Y que sé que son puertas abiertas para que yo cometa errores graves en mi vida, o para que el diablo siembre allí semillas de maldad. Si yo dejé las ventanas abiertas por la noche, no puedo quejarme luego que la habitación no esté fría, ¿no? Entonces, no es que el diablo vive en mí, sino que él está lanzando constantemente situaciones para que yo genere pensamientos y actitudes conforme a lo que él quiere que yo piense. Por eso, pero también por todos estos conflictos emocionales, te decía, el temor, la ansiedad, la dependencia de situaciones, no solamente de sustancias. Hoy una de las grandes adicciones que tenemos es el móvil. Es el móvil. Yo me sentí muy libre en estos días, porque he estado en lugares donde no tenía nada, no tenía posibilidad de tener móvil, no tenía posibilidad de tener nada. Entonces, ya lo viví en África, ahora lo viví ahí en Asia. Cuando yo estaba en Sierra Leona, de vez en cuando podía pillar luz cuando podía, ¿no? Y así pasábamos tiempos y tiempos y tiempos. Y las noches se nos hacían largas y mucho más aprovechables. Cuando tú estás en estos lugares del trópico, como estamos nosotros, a las 6 de la tarde oscurece. 7 de la tarde es de noche. A las 7 de la mañana ya es de día. Y si estás en un lugar donde no tienes luz, a las 10 de la noche ya te estás durmiendo. Pero ¿qué hace todo el mundo? Voy a aprovechar para ver una pantallita, ¿no? Si supiéramos el chorreón de dopamina que produce este movimiento del dedo, ¿no? Quiero meterme en ese tema. Pero son conflictos que nosotros llevamos adentro, se generan dependencias. ¿Saben qué? Manifestaciones en el carácter que nos demuestran esclavitud en algo. Porque nosotros reaccionamos dependiendo de las situaciones que producen algún tipo de influencia, ¿sí o no? Yo ayer estaba haciendo otra cosa, no estaba pendiente del Granada. Primera visión del Granada, perdemos 2-0. Dije, ya está, otra vez igual. Segunda visión del partido, 2-1. Dije, anda. Así que ahora ya estuve entusiasmado. Estuve ahí como 20 minutos con mal carácter. Luego seguí haciendo las cosas cuando vi empate. Bueno, ya estaba más contento. Es una broma, pero es más o menos así. Depende de qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Son tus reacciones. Pero tus reacciones no dependen de lo que está sucediendo afuera, sino de lo que llevamos adentro. ¿Saben qué? Al fin, te vas a dar cuenta que no somos tan libres como pensamos. Que hablamos mucho de libertad, pero somos esclavos de muchas situaciones. Y lo peor es que somos esclavos de nosotros mismos. Por eso, hasta conceptos religiosos o doctrinas denominacionales nos atan a formas o sistemas. ¿Sí? Un día yo le dije a alguien, soy pentecostal. Me dijo, no, tú no eres pentecostal. Bueno, vale. Yo le dije, soy pentecostal porque creo en los dones, los carismas de Pentecostés, creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en que esa manifestación del Espíritu de hechos se pueden seguir. Sí, pero tú no eres así porque te viste de esta manera y no te mueves de esta manera. Entonces yo me di cuenta que evidentemente los cristianos, otra vez, volvemos a esto, depende de las gafas que nos han puesto, juzgamos a los demás. Por eso te lo vuelvo a decir.
Hasta conceptos religiosos, doctrinales o doctrinas denominacionales nos atan. Creemos que somos libres, pero no somos tan libres. Somos mejores o peores cristianos dependiendo de qué iglesia estamos o quién es el predicador al que seguimos. Yo hace un tiempo atrás, dando en clase a un grupo de alumnos de la Facultad de Teología, les describía, yo lo dije aquí varias veces, un personaje sin decir cuál era su profesión. Personaje inventado por mí, pero con las características típicas de este personaje. Entonces luego le dije, ahora apunten todo esto. Este hace esto, hace un grupo de gente. Ahora defínanme a quién me estoy refiriendo, si a un pastor o a un chamán. Algunos pusieron chamán, otros pusieron pastor. Y le dije, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre un chamán y un pastor desde el punto de vista cultural? Tengamos mucho cuidado con estas cosas. Profesamos la libertad en Cristo, pero a veces nosotros mismos estamos atados por sistemas. Jamás me iré a una iglesia que no pertenezca a determinado pastor. Por eso yo muchas veces les dije, nosotros tenemos que seguir a Cristo, mi hermano. No sigan a este pastor. Yo soy parte de la iglesia. Soy un miembro más del cuerpo de Cristo. Y mi tarea, por los dones que Dios me ha dado y el ministerio que Dios me dio, es enseñar la palabra. Pero mi autoridad está basada en la palabra. Si lo que yo predico es una alteración de la palabra, una manipulación de la palabra, para que vengáis aquí, salgan corriendo de este lugar. Soy un chamán. Soy un mentiroso. Y no te estoy dejando vivir en libertad, sino que te estoy atando a mí mismo. Es la verdad. O por lo menos yo lo veo así. Entonces, siempre pasa lo mismo. Bueno, te vas a ir a tal lugar, perdónenme la sinceridad, no estoy hablando de nadie en particular, nadie se ofenda con esto, por favor, hay muchos hermanos que vienen de otros países, no estoy hablando de nada particular, por favor, entiéndanme, no hago eso, nunca lo hago, nunca lo hice, nunca lo haré, no estoy hablando de nada particular, de nadie en especial. Pero a veces sucede, te vas a vivir a otro país, bueno, no te congregues en ningún lado, no pasa nada, quédate ahí, nosotros vamos a mandar gente para que abras una iglesia exactamente igual a la nuestra para que yo sea tu pastor. Por eso tengamos mucho cuidado con esto. Hasta los conceptos religiosos, doctrinas denominacionales nos pueden atar a formas o sistemas y no somos libres en Cristo Jesús. No puedo decirle mi hermano a mi hermano en Cristo porque no está en mi iglesia. No puedo decirle mi hermano a alguien que conoce a Cristo. Yo me he encontrado con personas que obviamente luego de eso, evidentemente ellos se congregaron en una iglesia. Pero en el momento que yo los conocí no se congregaron en ningún lado y habían tenido verdaderos encuentros con Cristo y estaban llenos del Espíritu Santo. Luego el Espíritu los guió a una iglesia, pero en esa primera etapa ellos no sabían nada y yo me los encontré y me di cuenta que eran hermanos en Cristo porque habían recibido revelación del Espíritu de quién era Cristo. Por eso, Juan 4:20, Jesús, leamos esto muy rápido, Jesús un día se encuentra con una samaritana y la samaritana le saca esto. Este conflicto denominacional. ¿Cómo hay que adorar a Dios? Hay que cantar de esta manera, hay que aplaudir de esta manera. Hay que danzar, no hay que danzar, hay que tener una bandera, no hay que tener una bandera. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. ¿Quién es más cristiano que el otro? ¿Quién está más avivado que el otro? Hermanos, todo eso son ataduras. Yo no puedo decir que una persona que se mueva de una manera determinada tenga más vida espiritual que otro, a menos que esté dando fruto de la vida de Cristo en sí misma. ¿Lo entiendes a esto? Amén. Yo cuando era joven era mucho más efusivo para predicar. Gritaba, pataleaba, me movía. Un día rompí un púlpito. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algunos se acuerdan? Y dice, amén, aleluya. Así, pum, voló el púlpito. Era de metacrilato nuevo en un hotel. Se partió el púlpito. Ahora ya estoy más viejo, hablo más tranquilo, más sosegado, más calmado. Entonces soy menos cristiano que antes. Tenemos gafas que nos esclavizan a nosotros y nos hacen atar a los demás. Tengamos mucho cuidado con esto. Nuestros padres, dijo la samaritana, adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas
la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adore. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Le doy gracias a Dios por Juancho, que el otro día predicó, compartió la palabra, una bendición, Juancho, ¿no? Dios me habló mucho con la predicación, la estuve escuchando. Para mí eran las 5 de la tarde, cuando estábamos vosotros aquí, a las 5 o 6 de la tarde. Fue una bendición para mí. Dios me habló mucho y tomé una decisión en mi corazón después de la predicación, me puse a orar y Dios me bendijo. Gracias a Dios por Juancho, Dios lo siga bendiciendo. Siempre que le pido, alguien predica aquí, cuando yo no estoy, cuando viajo, ¿saben qué? Procede de una oración. Y le pido a Dios que me hable y me guíe y me diga quién. Dios quiere que comparta la palabra, ¿vale? Pero les comento esto por una razón, porque tuve 2 pastores de aquí de la ciudad en mi mente para invitarlos a predicar. Ninguno de los 2 pertenecen a nuestra organización y no pertenecen al corte de lo que llamamos pentecostales. Pero son amigos míos y son hombres de Dios. Y yo quiero invitarlos a predicar un día. Lo que pasa es que justo tenían culto a la mañana también y Dios me guió para que compartiera Juancho. Pero en un momento pensé en ellos y dije, sería maravilloso que alguno de ellos pueda predicar aquí. ¿En qué monte hay que adorar? Ya vendrá el día, dijo Jesús, en que ni este monte ni en aquel, sino en espíritu y en verdad. Seamos libres, iglesia. No libertinos. Libres. El libertinaje es esclavitud del pecado en la mente humana. Usando la bandera de la libertad. Te hablo de la libertad en Cristo. Por eso, a veces los cristianos llegamos hasta el fanatismo, hermano. Yo no tengo tiempo, no quiero meterme en esto, pero te describiría qué significa en la mente fanatismo, cómo se conduce el fanatismo. Miren, hermano, hay muchos conceptos equivocados en este tiempo. Otro paréntesis que les abro. Miren, yo escucho mucho en el último tiempo la fobia, ¿no? Eres fóbico, ¿no? Fóbico. Esto es una manipulación del concepto, porque fobia es una alteración emocional y mental. Es un temor que te domina, es algo irracional. Cuando tú tienes fobia a algo, es un temor que no lo puedes controlar. Sales corriendo, tiras lo que sea. Lini tiene fobia a las ratas, por ejemplo. Un día, creyendo que era una rata, porque yo le tiré un calcetín, le dije, esta es la rata que maté. Vaya broma, le hice. Ella estaba con una de nuestras hijas, que era un bebé, y lo tiró al aire y lo cogió otra persona. Porque fue irracional en ese momento. Hay personas que ven una cucaracha y salen corriendo. No confundamos el no estar de acuerdo con una conducta, con un pensamiento, con fobia. En el último tiempo se llama fobia a todo. Si yo no estoy de acuerdo con que tú uses una camisa blanca, me vas a llamar blancofóbico, ¿no? Camisofóbico. No, mira, yo no tengo fobia a eso, simplemente creo que a ti te queda mejor una camisa oscura porque eres un tío muy guapo y la ropa oscura te queda muy bien para el color de piel que tienes. No estoy de acuerdo, haz lo que quieras, pero eso no es fobia. Bueno, en base a esto nosotros también tenemos un montón de conceptos que nos atan. Tengamos mucho cuidado cómo el sistema de este mundo nos ata con conceptos que no tienen nada que ver con la vida en Cristo. Creemos que somos libres, pero estamos influenciados por un montón de pensamientos que nos atan. Sinceramente, yo no tengo fobias. Hay un bicho solamente que no me gusta nada, son las serpientes, son las bichas. ¿Sí? Pero no tengo problema en controlar esto. El otro día iba caminando y se cruzó delante de mí una serpiente. Yo sé que lo mejor es quedarte quieto y dejar que pase. Así que me quedé quieto, pasó a lo mío, así, se metió en los matorrales. Ya está, si fuera fóbico, no me gustan, pero lo controlo. Si tuviera fobia, ¿saben qué? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, eso es fobia. Eso es fobia. Carolina, mi hija, durante mucho tiempo tuvo fobia a las arañas. Ahora no le gustan, le tiene miedo, pero el otro día me decía, papá, creo que he superado la fobia. Por eso tenemos mucho cuidado con los conceptos. Porque a través de los conceptos se manipulan los grupos humanos. Y nosotros terminamos atados y no podemos vivir en la libertad de Cristo por conceptos que tenemos, que a veces son religiosos pero no bíblicos. Te lo vuelvo a decir, son conceptos religiosos pero no bíblicos. Y no somos libres.
Por eso te decía, los cristianos hemos llegado al fanatismo. La historia lo demuestra. ¿Saben cuánta gente ha muerto en nombre de los cristianos? Sí, serán los otros. No, te hablo también de los protestantes. Aún por conceptos nacidos en el protestantismo se hicieron verdaderos genocidios y holocaustos. Nos guste o no nos guste aceptarlo. Pero es la realidad. Por eso, así se generan esclavos de creencias, esclavos de las culpas, porque no soy como el resto. Bueno, yo no soy como los otros. Pero no sabemos si los otros están actuando como cristianos o están actuando bajo un condicionamiento social o de una identidad colectiva. Y no estén actuando por la verdadera vida de Cristo en ellos. Tenemos que ser así. Tú no eres un buen cristiano porque no eres fogoso. Bueno, lo mismo eres muy tranquilo. Gloria a Dios por eso, porque en algún momento te podemos llevar a hacer cultos en un hospital. Y puedes adorar a Dios y reunir gente que está enferma y lo que necesitan es simplemente la tranquilidad. Otro es fogoso y bueno, llevémoslo a que trabaje con los niños y ahí está saltando. Pero tengamos mucho cuidado con esto. Te lo dije recién, gente maravillosa en el mundo fueron asesinados por cristianos. El cristianismo se generó guerras matándose entre cristianos mismos. Entre cristianos mismos. Hicimos barbaridades. Eso no es la libertad en Cristo, eso es fanatismo. Y el mundo cristiano evangélico en estos últimos tiempos tienen que tener mucho cuidado con esto. Nosotros no somos un colectivo más. Una de las grandes mentiras del sistema es colectivizar a la sociedad. El colectivo de este, el colectivo de aquello, el colectivo de los otros. Si estuvieras en Argentina, ¿sabes qué? Se le llama colectivo a los autobuses. Así cada uno tiene su autobús. Pero el colectivo de aquí, el colectivo de allá y nosotros los cristianos. No, yo no soy un colectivo más. No me colectivicen a la gente, háblenme de individuos. Quiero hablar contigo corazón a corazón. Cuando a mí me han preguntado, ¿cuál es tu actitud con respecto al divorcio? No me colectivices. Dime qué divorcio, qué personas, qué hombre y qué mujer estamos hablando. Porque cada caso es particular. No me vengas a meter todo en el mismo saco. Porque ni Jesús habló así. Y no te estoy hablando de liberalidad, te estoy hablando de todo lo demás, volver a la libertad en Cristo. Las creencias son las grandes enemigas de la verdad. Las creencias son las grandes enemigas de la verdad. Yo creo, yo pienso. El yo veo, yo creo, yo pienso se transforma muchas veces en mi realidad y luego en la realidad que le impongo a los otros. Te lo repito, el yo veo, yo creo, yo pienso se transforma en mi realidad y el problema está que es la realidad que le impongo a los demás. Pero tengamos mucho cuidado porque las creencias son las grandes enemigas de la verdad. Lo que yo creo no necesariamente es la verdad. Nosotros tenemos un error conceptual. Pensamos que la verdad es tener razón. La verdad es absoluta. Y a veces puede haber muchas razones y varios tenemos razón en base a una verdad. Si nunca viste un elefante, te vendan los ojos, de pronto te lo destapan y te lo vuelven a vendar y has visto el elefante de adelante y tú dirás, el elefante es un bicho raro, así gordo, con una trompa larga, 2 orejas y 2 patas, porque lo has visto de frente. Pero si te han puesto detrás, dirás, es un bicho más raro todavía, porque así tiene 2 patas, una rayita así, 2 patas. Es una cosa rara, pero es una trompa gorda. No, es muy finita, así, tiene pelito en la punta. ¿Quién de los dos está en la verdad? Los dos están en la verdad, son razones diferentes sobre la misma verdad. Este es el problema en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Gracias a Dios nos pone juntos a varios para que entre todos caminemos en base a la verdad. Pero el orgullo de la creencia que se atribuye la verdad nos mata. Te lo vuelvo a decir, las creencias matan las verdades. Si tú crees que tienes un cáncer y estás sano, vas a vivir toda la vida amargado pensando que tienes un cáncer horrible y la verdad es que no tienes cáncer, es simplemente una contractura. La verdad es que tienes una contractura, pero tus emociones tienes un cáncer.
Las creencias destruyen las verdades. Y muchas veces en la vida cristiana nuestra relación con Dios está dañada por nuestra creencia sobre determinadas situaciones y no sobre la revelación de la palabra. Ahora te quiero hablar de eso. Vamos a orar para que la palabra de Dios nos sea revelada en el Espíritu. Porque vienen días en los cuales el espíritu de este mundo, que la Biblia dice que es el espíritu del anticristo, traerá mucha confusión sobre el pueblo cristiano. Creencias que no están en la palabra y se van a vestir de palabra. Pero en primer lugar, nosotros tenemos que tener cuidado de que nosotros no somos poseedores de la verdad. La verdad que es Cristo nos posee a nosotros, que es otra cosa. Por eso, así se generan esclavos de culpas, porque yo no soy como el resto, te decía recién, porque no hago esto, porque no hago aquello. Las creencias son las grandes enemigas de la verdad, se transforman en mi realidad. El problema es que luego las impongo a los demás. Yo creo que debe ser así. Debes vestirte de esta manera, debes hacerlo de aquello. Bueno, vale, pero es diferente. Las creencias siempre atentan contra la verdad. ¿Saben qué? Esto comienza desde el principio, con Adán y Eva. La verdad era Dios y su palabra. ¿Y qué dijo Satanás? Con que te ha dicho Dios que no comas de los árboles del huerto. No dijo eso Dios. Le hizo creer algo que no era una realidad. Y Adán la tomó como una verdad. Es verdad. Dios me ha dicho. No, Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de uno. Y va Satanás y le dice, ¿no te ha dicho Dios que no puedes comer de los árboles del huerto? Le hizo creer algo que no era la verdad. Y se transformó en una verdad para Adán y destruyó todo. Te lo vuelvo a decir, nuestras creencias atentan contra la verdad. Yo tenía un amigo, un conocido, una persona amiga con quienes nos quedábamos charlando. Era mayor que yo, era un hombre mucho mayor que yo. Yo tendría 20 y tantos años, él tenía 50 y casi 60 años. Él era un escritor. Nos quedamos a veces hasta las 3, 4 de la mañana hablando de Cristo. Y él un día me regaló un libro con el que ganó un premio. Este libro se llamaba De cómo las creencias matan las verdades. Por eso te estoy hablando de esto. Y fue hermoso porque al final, lo tengo en casa, no sé si está aquí o en la casa de mi hermana, no sé dónde está el libro. Al final él me lo dedicó y puso a Dani, un chico o un hombre, no me acuerdo qué puse, a quien ninguna creencia logrará matarle su verdad. Porque él lo que decía era que los cristianos somos creyentes en todo, matamos la verdad y la filosofía. Bueno, él iba por otro lado. Pero luego al final él me dijo, mira, yo creo que tú tienes una verdad, que es Cristo, me dijo, y te diga lo que te diga, yo nada te va a afectar en eso. Y él me decía, a quien ninguna creencia le va a matar la verdad. Pero por eso yo no creo que las creencias maten la verdad, porque cuando la verdad se manifiesta, viene la luz. El problema está que atenta contra la verdad. Y nosotros creemos y nos atamos a cosas, y aún son dogmas que fueron buenos o son buenos para un grupo de gente, pero no necesariamente así es la vida. Por eso, Satanás engañó a Adán y le dijo con que Dios ha dicho y manipuló la verdad para generar en él una creencia que le llevara a actuar contra la verdad. Y eso Satanás lo hace todos los días contigo. Dios no te ama. Mira lo que está pasando. Dios está tratando contigo en un área de tu vida para que crezcas y Satanás usa esto para decir, Dios lo hace porque no te ama a ti. Porque Dios no te escucha a ti. Y genera en ti una creencia y esa creencia se enarbola como una verdad. Y no vives en libertad porque eres esclavo de una creencia. Por eso te lo vuelvo a decir, con esto vamos a terminar la predicación dentro de un ratito. Necesitamos orar para que la palabra de Dios se nos sea revelada por el Espíritu. Y seamos libres de todas las mentiras del diablo. Aún de mi orgullo evangélico. Cuidado con esto. Tú y yo no somos mejores que nadie. Sin embargo, en nuestras casas actuamos mejor que el marido, que la mujer que no viene a la iglesia. Eso es una realidad. El pagano, la pagana, mi hijo el pagano. La gracia de Dios nos ha redimido
Y nos ha llevado al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero tengamos mucho cuidado, porque Satanás siempre genera creencias dañinas. Lo intentó con Jesús. Satanás usó la Biblia para generar una creencia errónea en Jesús. No, pero lo que yo creo en la palabra, no, una cosa es que me la revele el Espíritu Santo y otra cosa es que venga cualquier endemoniado y me la suelte. Jesús estaba en el desierto y viene Satanás y le dice, tírate del pináculo del templo porque escrito está, Salmo 91, que Él enviará a sus ángeles para que te guarden. ¿Será descarado el diablo? Usó la palabra de Dios para generar una creencia errónea en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Y aquí quiero hacer otra aclaración porque los cristianos también muchas veces confundimos esto. Nosotros decimos Jesús es el camino, la verdad y la vida. No dijo eso Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si Jesús fuera el camino, la verdad y la vida, divide esto en tres, es un tercio de cada uno. Él es absolutamente el camino. Él es absolutamente la verdad y Él es absolutamente la vida. Él no está dividido en tres. Él es tan vida como camino y tan camino y vida como verdad. Y eso es lo que yo creo. Y Jesús viene y dice, yo soy el camino. Y dice, soy la verdad. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios, la verdad absoluta, el Logos, hecho carne en un hombre que era Jesús de Nazaret. La verdad encarnada, que venía a mostrarnos que nosotros podíamos vivir la misma vida que Él vivió. Y a darnos la posibilidad de hacerlo, dejar el Espíritu Santo en nosotros. Él era la verdad. Viene Satanás y a Él, que es la verdad, viene y le dice, pero si la Biblia dice, será descarado que a Él mismo viene a generar una creencia para atentar contra Él mismo, que era la verdad. Por eso, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros creemos o suponemos. Seamos humildes. Necesitamos revelación. No creamos que nosotros no la sabemos toda y que somos mejores que nadie. Siempre dejemos esta posibilidad a que Dios nos hable. A Adán se creyó las mentiras del diablo como si fuera una verdad. Jesús no. Porque la actitud del diablo era que Jesús actuara fuera del plan del Padre. En todo, en lo espiritual y en los conceptos que se generan en el alma, en todo esto. Por eso te dije recién, nuestro cerebro está constantemente razonando, buscando soluciones. Nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices, sino para sobrevivir. Por eso anticipa los acontecimientos y nos sitúa en lo peor. Y eso se llama ansiedad, ¿no? Generar un temor de anticiparte tú a los acontecimientos y darte cuenta que no lo puedes controlar. Eso genera un desorden en tu estado de ánimo que se llama ansiedad. El caso es que esos temores en muchas ocasiones son suposiciones. Lo que genera nuestra ansiedad en un 90% son suposiciones. Te lo dije recién, saliste a correr, naturalmente estás respirando, ni piensas para respirar, nadie está pensando ahora tengo que respirar, ¿no? Tú respiras, yo no sé cuántos de los que tienen aquí apnea de sueño, hay algunos con apnea de sueño que pega un ronquido, ¿no? Y tú dices, madre mía, se está muriendo y de pronto va, ¿no? Bueno, sí, literalmente tus pulmones se pararon durante esos segundos y el cerebro reacciona diciendo, no te mueras, literalmente. Los que tienen apnea del sueño, el cerebro, Dios a través del cerebro, los está liberando de morirse asfixiados. Pues el cerebro dice, que no estás respirando, entonces hace, ¿no? Y otra vez el diafragma te empuja todo y es ¿no? Un vacío ahí y respiras, ¿no? Y los vecinos se enteraron que el cerebro te dijo, ¿no? Porque ahí viene la apnea. O sea, no lo estás pensando. Sin embargo, mientras estás corriendo, tu cerebro te está volviendo loco diciendo, ¿qué pasó? No me escribió, estará enfadado. ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me dijo aquello? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo no voy a pagar? ¿Qué va a pasar con este dolor? Entonces, el 90% de nuestros temores nunca se cumplen. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con esto. Nuestros temores en un 90% son suposiciones. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí, ¿verdad? Son suposiciones. Muchas veces son mentiras del diablo en nuestra mente, usando nuestros temores antiguos, nuestras preocupaciones.
Por eso, volviendo a nuestra vida con Dios, el primer paso es que la verdad nos sea revelada. Pidámosle a Dios, Señor, guíame en tu verdad. El rey David escribía, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Revélame, Señor, tu verdad. Revélame tu palabra. Revélame quién eres tú para mí. Revélame quién eres tú en el contexto en el que vivo. Que no hay nada imposible para ti. Yo lo creo, Señor, pero a veces vienen creencias que destruyen esto. Por lo tanto, si la destruye es porque eso que yo tenía en mi mente no se basa en una revelación, sino en que creo lo que he leído. Ahora necesito que el Espíritu Santo me lo revele. Para que no se rompa, para que no se debilite. Te lo vuelvo a decir, mi hermano, mi hermana. Por eso, volviendo a nuestra vida con Dios, el primer paso es que la verdad nos sea revelada. Y el segundo paso es creerla. Créela. Cuando Dios te lo revele, créelo. Créelo. Tenemos voluntad suficiente para creerlo. Sí, Señor, amén, decido creer. Revélame, Señor. Revélamelo. Y el Espíritu Santo te dirá, eres mi hija amada. Dice la Biblia que nadie puede declarar que el Espíritu, que es hijo de Dios si no es por el Espíritu Santo. Romanos 8 dice, el Espíritu Santo nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Esto es una revelación, iglesia. Dios no me ama, Dios me ha dejado solo, Dios me abandonó. Dios tiene siervos y tiene hijos y a mí me llamó solo para servirle. Creencias, suposiciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios hizo esto? Si Él sabía que iba a suceder esto, ¿por qué Dios lo hizo? Dios no me ama, Dios no sé qué, Dios no sé cuánto. O simplemente pensar, tal vez tú te equivocaste, pero lo voy a volver a hacer, yo soy un inútil, no sirvo para nada. Tengamos mucho cuidado. Vamos a orar esta tarde, este mediodía, pidiéndole a Dios que nos revele la verdad de Dios que nos hace libres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso lo primero es que el Espíritu Santo nos lo revele, y lo segundo es creerlo. No al revés, no intentes creerlo primero. Pídele a Dios que te lo revele. No al revés, haciendo de nuestra creencia sobre algo que sea la verdad, ¿no? No me lo reveló Dios, pero yo creo que debe ser así. Bueno, pero Dios te lo dijo. No impongas, pastor, cargas a nadie que Dios no te dijo que las impongas. No digas cosas que Dios no puso. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros le ponéis carga a la gente que vosotros nunca vais a llevar. Bueno, pero el sistema dice así, vale, es tu creencia, pero no el corazón de Dios. ¿Sí? Las modas cristianas van, vienen. Yo me acuerdo todos, cuando en la época en que todos querían ser evangelistas. Oh, amén. Como Billy Graham, como Carlos Anacondia, como tantos predicadores del mundo que Dios usó, como Reinhard Bonnke. Todos compramos libros de ellos y luego vino otro tiempo y luego otra. Y cada uno de los ministerios, pastores, apóstoles, maestros, ¿no? Fueron teniendo sus modas. Y parecía que si tú no estabas en eso no eras un buen cristiano. Creencias, creencias y creencias que esclavizan al pueblo cristiano. Por eso, esto es que a veces es un tanto difícil llevar a la práctica, pero ¿saben qué? Eso de que primero se me revele y después creerlo. Yo sé que en la práctica a veces es muy difícil, pero ¿saben? Se consigue solo en la oración profunda. En la oración que busca conocer a Cristo. A Cristo, Señor, yo te ruego que tú te reveles a mi vida. Revélame quién eres tú, revélame el corazón del Padre cada día, Señor. Porque Él es la verdad. Cuando Él me revela su carácter, su corazón, mi mente se impregna de eso. Ahora lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo juzgo está acorde a la palabra. Está acorde a la voluntad de Dios. Aún el diagnóstico más duro que se me puede dar, si yo tenía una revelación de quién es Cristo para mí, voy a estar seguro. Pase lo que pase. Aún el conflicto familiar más grande, si Él me revela quién es Él en primer lugar. Segundo lugar, qué es lo que Dios quiere hacer con todo esto. Por eso necesitamos una oración profunda, pero también una profunda humildad de carácter. Al pensar que yo no sé nada, Soy pastor, enseñé en un montón de lugares, he hecho esto, he trabajado, he predicado en un montón de sitios, pero no sé nada todavía.
Yo quisiera ser un buen padre. Y todos los días le pido a Dios ser el padre que mis hijas necesitan. Y muchas veces Satanás viene con la mentira de que mis hijas han sufrido, sufren determinadas cosas porque yo no he sido el padre que ellas necesitaban. Yo no me la sé toda. Y gracias a Dios que no me lo sé todo. Y tomé la decisión de no intentar saber más de lo que sé. En algunas cosas sí, en otras no. Soy técnico industrial. Sé de audio, de insonorización. Bueno, ya me había escuchado muchas veces esto. Trabajar con esto, de arquitectura y de todas estas cosas. Pero ahora están todos los nuevos sistemas de audio. A los primeros que trabajaban con nosotros en la iglesia yo les enseñaba cómo los decibelios, cómo manejar una mesa de mezcla. Cuando salió todo lo digital, yo tomé una decisión. Dije, no quiero aprender a usar esta mesa de mezcla digital. Porque ¿saben qué? No quiero estar en eso. Quiero hacer aquello que Dios me dijo que haga en la iglesia. Porque si no voy a tener la tendencia a tomar el control sobre ello. Y a creer que sé más de lo que sé. Por eso, pensar que no sé nada, que no entiendo tanto. Y que no conozco tanto en la vida espiritual como creo. A menos que el Espíritu Santo me lo revele. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dice a un grupo de religiosos, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vosotros estáis siempre escudriñando las Escrituras, buscando justificar vuestra creencia, dijo Jesús. Pero las Escrituras hablan de mí. Los salmos se cumplieron en mí. La ley de Moisés se cumple en mí. Génesis se cumple en mí. Todo se cumple en mí, dijo Jesús. Pero no queréis venir a mí. No queréis venir. Queréis quedaros con vuestras creencias. El mundo evangélico necesita volver a la oración profunda con Cristo. A veces pensamos que una iglesia es mejor que otra porque tiene determinadas características. Porque tiene determinada música, determinadas actividades, determinadas misión en la ciudad. Yo aprendí algo. En una ciudad hay muchas iglesias. Gracias a Dios que hay muchas iglesias. ¿Saben por qué? Porque cada uno tiene un ministerio y una actividad dentro del mundo. Tenemos determinadas características. Yo lo veo con amigos míos, pastores de aquí de Granada. Cada una de nuestras congregaciones son diferentes y Dios va llevando a la gente de acuerdo a la congregación. Ahora, ¿qué dice el sistema moderno del exitismo evangélico? No va a haber un avivamiento hasta que Daniel Palma no tenga una iglesia de miles de personas. Tal vez Dios tiene muchísimos pastores y muchísimas congregaciones porque quiere seguir siendo el Dios Él mismo, no los pastores. Por eso, versículo 30 de San Juan 8 dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No eran galileos, eran del sur. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el problema cuando la religión ocupa el lugar de la revelación. El Adán religioso, la naturaleza humana religiosa con sus estructuras, sus fórmulas, su orgullo, diciendo que es libre, pero no descubren a Cristo y la vida de Cristo en medio de su religiosidad. Podemos pasarnos la vida leyendo la Biblia y no descubrir a Cristo en la Biblia, sino descubrir o justificar mis creencias sobre ella. Puedo pasarme la vida leyendo la Biblia y lo único que hago es descubrir, justificar mis actitudes y mi forma de llevar adelante una iglesia, pero no descubrir a Cristo en la Biblia. Jesús dijo, escudriñáis las Escrituras, pero no queréis venir a mí. No queréis venir a mí. Seguís haciendo actividades y hacer esto y hacer aquello como si la vida cristiana dependiera solo de eso. Hoy puedo decir soy cristiano de muchos años. Yo no estoy hablando de los fariseos, estoy hablando de nosotros. Puedo ser evangélicos con nuestros cultos numerosos, fervorosos,
cuidando actitudes, cuidando formas, cuidando palabras. Esto se dice, esto no se dice. Se ora antes de comer o se ora después de comer, ¿no? Se ora a la mañana o se ora a la noche, ¿no? Cada uno tiene su forma. Entonces vamos con estas modalidades. También puede ser un católico parecido, igual, pero con tus devociones, tus formas, tus fiestas, tus pasiones en las procesiones. Pero aún así, ni evangélico ni católico puede ser que no tengamos ni idea de quién es Cristo realmente, sino el Cristo que nosotros hemos fabricado. Al decir Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, no se refería a la doctrina deducida por la mente humana en la lectura de las Escrituras. Me están siguiendo en unos minutos más y terminamos, nos vamos a orar. Por favor, escúchenme, yo sé que les he cansado ya, pero un poquito más. Cuando Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, no se refería a la doctrina deducida por la mente humana en la lectura de las Escrituras. Yo enseñé en la facultad de teología, decía, ya nos hemos retirado con Lili, pero enseñamos muchos años. Hemos tenido alumnos y alumnos y alumnos. Algunos realmente eran hombres y mujeres de Dios. Otros eran verdaderas mentes brillantes, pero era solo filosofía. Que nunca descubrían realmente la vida en Cristo en las Escrituras. No se trata de la deducción que tú tengas al leer la Biblia, sino de que la Biblia te sea revelada por el Espíritu Santo. Por eso la mente humana siempre te traiciona. No confundamos la verdad con tener la razón en algo. La verdad es lo único y absoluto. La verdad es el logos de Juan capítulo 1. La verdad es el logos. En el principio era el verbo, el logos. Y el logos era Dios. Esa era la verdad absoluta. La palabra, la voluntad, el sentir, el deseo, el propósito de Dios se hizo carne en Jesús de Nazaret. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay nada oculto aquí. Yo vengo a mostrarte al Padre, no una interpretación de las Escrituras. Vengo a cumplir las Escrituras y a mostrar al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo predico la verdad. Yo soy la verdad. Esa verdad, Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y hoy nosotros estamos en comunión con Él, porque el Espíritu de Dios tiene comunión con nuestro espíritu con el Espíritu de Él. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso por nosotros fluye la verdad que es Cristo. Y Jesús le dice a aquellos hombres, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. No la creencia sobre la verdad, la verdad. Señor, yo te ruego que te reveles a mi vida en estos días. Que transmitas a mi corazón cuál es tu sentir sobre esta persona, sobre esta situación. Tu visión sobre la vida. Pero Jesús dijo, pero no queréis venir a mí. En aquellos días se tenía comunión con el Padre. Si tú tenías comunión con Cristo, Cristo estaba allí, tú eras discípulo de Él, tenías comunión con Él, tenías comunión con el Padre y con el cielo. Pero Cristo murió, resucitó y Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, porque ¿qué vaya a hacer cuando yo me vaya? Entonces enviaré mi Espíritu Santo sobre vosotros. Ahora nosotros tenemos comunión con Cristo a través del Espíritu. ¿Sabes lo que te digo? Que nosotros podemos seguir yendo a Cristo. Cuando Él dijo, no queréis venir a mí. Porque nosotros vamos a Cristo a través de la comunión con el Espíritu. En la oración profunda. En la oración profunda. Por eso te dije, la verdad que nos hace libres, la palabra encarnada, Cristo mismo, que nunca transgredió la ley de Dios. Él cumplió con toda la voluntad del Padre. Es la palabra encarnada, te dije. La verdad, ¿me ayudan, chicos? Vamos a cantar de nuevo la canción que estuvimos cantando recién. La verdad, la revelación en su palabra nos libera en el alma. Que nos libera en el alma es Cristo. Y hoy su vida está en nosotros. Necesitamos volver siempre el alma hacia Él y orar para que el Espíritu Santo nos manifieste su vida y su experiencia. 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando se conviertan, cuando vuelvan su rostro a Cristo. Señor, dile en esta tarde, en este mediodía, Señor, quiero volver mi alma hacia ti. Porque tengo un montón de velos en mi mente. Me hacen ver la vida detrás de un velo. Cuando yo tenía 20 años por ahí, yo ya era cristiano y yo sabía que tenía que dejar todo para seguir a Cristo y estaba ahí luchando. En ese transcurso huí a Chile.
Era medio Jonás y estaba ahí luchando con mi vida. Pero antes de eso tuve una experiencia muy fuerte. Y me cogieron dos tipos una noche, era la 1:30 de la mañana, de la madrugada, que estaban puestos para matar a un policía y me confundieron con el policía y me llevaron a un lugar para intentar matarme. Y yo no te voy a contar toda la historia, llevaban pistolas, llevaban cuchillos, llevaban un montón de cosas, hicieron todo para matarme y no pudieron matarme. Y cuando me dejaron en ese terreno, medio desnudo, golpeado, yo volví a mi casa, al lugar donde yo vivía, y me acuerdo que me estaba lavando la cara, eran como las 2 de la mañana, y Dios me habló y me dijo: te he dado vida por delante, Daniel. Hoy deberías haber muerto, pero yo te regalo mucha vida por delante. Me vas a servir a mí, no tengas miedo. Y muchas veces pensé, no voy a morir hasta que Dios no quiera que muera. ¿Sabes por qué te lo digo esto? Porque muchas veces te van a encontrar en un diagnóstico, una enfermedad, y vas a pensar: se acabó mi vida. Eso es una creencia. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué dice Dios sobre ti? ¿Qué dice Dios en la palabra sobre tu condición ante Él? ¿Quién eres tú para Él? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque se manifestará la verdad, que es Cristo. Porque el Espíritu de Dios nos manifiesta la imagen de Cristo. Porque el Señor y el Espíritu son el mismo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. No 3 dioses, ni 3 manifestaciones de Dios. Un Dios en el que subsisten 3 personas. Tan Dios uno como el otro, Padre, Hijo y Espíritu. Por eso Pablo dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y no queréis venir a mí, decía Jesús. Vengan a mí. Solo leerte un versículo más. Hebreos 10:15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entremos con libertad. Amén. La libertad más grande que tenemos hoy es poder tener comunión con Dios. La creencia es simplemente una creencia. La comunión es tener unidad, comunión con la verdad. Miren, hermanos, no se queden con una creencia, busquen la comunión profunda. La mayor libertad que tenemos como cristianos es haber sido perdonados y tener la libertad de entrar al trono de la gracia. Solo te hago un comentario muy rápido. Muchas veces creemos que eso de la sangre de Cristo es para esgrimirla delante del diablo. Estoy cubierto con la sangre, la sangre, la sangre. La sangre de Cristo es testimonio delante del Padre que hemos sido perdonados. Porque los sacrificios se hacían para Dios como remisión del pecado. Era el derramamiento de sangre de un cordero. El Cordero de Dios se entregó por nosotros. Así que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Tú tienes algo maravilloso, que es la libertad de poder entrar en comunión con Dios sin culpa. Cristo ya murió por ti. Y si has pecado, simplemente con que digas: Señor, perdóname. Hay un arrepentimiento verdadero, una de las cosas más hermosas que podemos vivir en la vida. Por eso Romanos 8:1 dice: es la libertad de la culpa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, recuerda que la ley es lo que condiciona las conductas, los derechos y los deberes en una sociedad. La ley, decía Pablo, usa este término, la ley del Espíritu de vida, lo que condiciona tu conducta, tu vida, tu visión, es la ley del Espíritu de vida. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos hizo libres de esto. Que la muerte no siga gobernando tu alma. Que la muerte no siga gobernando tus pensamientos, sino la vida que viene a través del Espíritu de Cristo. Por eso, Lucas 1:67, con esto ya termino y vamos a orar. Todo esto viene en la predicación de la semana que viene, ¿vale? Pero Lucas 1:67, termino con esto. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetiza el día que tiene a Juan en sus brazos y dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, de lo que sea, problemas familiares, cáncer, tumores, librados del poder que tiene el enemigo sobre ti. Probablemente el tumor sigue, pero ya no tiene poder sobre ti, sobre tu alma, sobre tu mente. Librado del poder de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él, para que le sirvamos a Dios sin temor a nuestros enemigos, en santidad y en justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Para eso vino Cristo. Por eso te leí recién, me he enviado a traer libertad a los cautivos. Vamos a orar, hermanos, que podamos vivir libres de prejuicio. Amén. Sino que vivamos por la revelación de la palabra y la voluntad de Dios por el Espíritu. Que vivamos, me ayudan chicas para cantar, libres de pecados que siempre nos tienen atado a la condenación. Yo no sé cuántos los que han venido hoy siempre luchan con el mismo pecado y se vienen condenando. Señor, ayúdame, quiero vencer este pecado en mi vida. No quiero ser más esclavo de este deseo, de esta pasión, de este pensamiento, de estas actitudes. Libres de nuestras propias almas que nos atan muchas veces a creencias basadas en argumentos que hemos desarrollado con el tiempo. ¿Saben? Son estacas emocionales que no nos dejan avanzar. Estamos atados emocionalmente. Señor, quiero ser libre de estas emociones que siempre me hacen vivir lo mismo. Al final sigo atado con las mismas cosas, los mismos temores, las mismas ansiedades. Limitados a los temores, limitados por la ansiedad, limitado por un mal carácter de enfados, de tristeza. Recordemos que lo que se tipifica como depresión hoy en la psiquiatría y en la psicología, lo que se tipifica como depresión, hasta el año 1985 no se llamaba depresión, se llamaba que simplemente era un cambio de conducta por una tristeza profunda. Cuando tú te das cuenta que existe un cambio de conducta en tu vida y tú no puedes. Yo antes salía a caminar, antes salía a correr, pero esta tristeza me está aplastando. Antes disfrutaba de mi trabajo, ahora no puedo ir. Necesitas ser libre. Por favor, todos los que están viviendo esto, escúchenme bien. ¿Cuánto hace que no estás haciendo aquello que te gustaba hacer? Pintar, dibujar, cantar, salir a pasear, hacer fotografía, yo qué sé cuántas cosas. Cambió tu conducta. Ya no eres libre para hacerlo. Eso es algo que está en el alma. Por eso vamos a orar por la revelación de la verdad de Dios. Vamos a orar por la revelación de esa verdad que desmorona las mentiras y que nos hace vivir en libertad. Vamos a orar, hermanos, por la revelación, para que la verdad de Dios sea revelada, que se desmoronen las mentiras y que podamos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres ahí en la cruz. Gracias, Señor, por la libertad que tú nos diste. Yo te ruego, Señor, que la revelación de tu verdad, de tu palabra, desmorone las mentiras del diablo en nuestra mente. Desde nuestros orgullos religiosos evangélicos hasta aquellas situaciones que nos tienen atormentando el alma. Queremos ser libres, Señor. Libres. Tú nos hiciste libres. Libres. Y en esa libertad decidimos seguirte. En esa libertad decidimos venir a este lugar a escuchar tu palabra. Pero somos libres. En esa libertad decidimos caminar contigo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús te ruego que se corten todas las ataduras espirituales en nuestra mente, en nuestras emociones. Mentiras del diablo que asumimos como creencias y las hemos asumido como una verdad. Argumentos diabólicos que nos han destruido el alma y nos aplastan y nos encadenan y ya no servimos como antes porque estamos atados a una mentira diabólica y tú nos has hecho libres. Libres. Yo te ruego, Señor, que toda tu iglesia, lo que estamos aquí, podamos vivir en la libertad con que tú nos hiciste libres un día. Libra mi mente de prejuicios, de condenaciones sobre otros. Y libra mi mente, Señor, de los pecados que me atan. Te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo comience a fluir de una manera muy especial, inundando toda nuestra alma. Porque la primera y gran libertad es que nuestras almas sean gobernadas y controladas por tu Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias por la gracia. Dale gracias a Dios. Comiencen a orar por sus situaciones. Todos aquellos que sienten que son esclavos a una situación, esclavos a un carácter, a un enfado. Estás enfadado, estás enfadada. Has discutido, has dudado, te has agobiado con una situación de tu carácter, de tu vida o de tu enfermedad. Estás limitándote. Ayer estabas bien, hoy ¿qué te ha quitado todo esto? Corrías bien, ¿qué te impidió que siguieras corriendo de esta manera? Fue un diagnóstico. ¿Qué te quitó la libertad? ¿Qué te quitó el gozo? ¿Qué te quitó aquellas cosas que hacías con tanta libertad? ¿Qué te modificó la conducta? ¿Qué fue? Por eso, dile a Dios en esta mañana: Señor, por tu gracia, por tu gracia. Y en el nombre de Jesús, que todas las mentiras del diablo sean desvanecidas esta mañana en este lugar. Se rompan ataduras, se rompan ligaduras, se rompan, se caigan las mentiras diabólicas que nos llevan a actuar con otras personas, haciendo daño aún en las relaciones, enfadándonos, diciendo lo que no debíamos decir. Señor, no quiero ser esclavo de mi pasión, esclavo de mis pensamientos. Quiero ser libre, Señor, con la libertad con que tú me hiciste libre. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En la sombra oscura que quiso herir, tu gracia divina me vino a cubrir, como el alma fresca que rompe el día. Tu amor me envuelve. Cristo te ha hecho libre. Con melodía, tu gracia me levanta. Tu fuerza es mi luz. Mi fuerza es tu luz. Rompiendo las cadenas, me guía tu cruz. En cada latido puedes alzar tus brazos y decir: Señor, gracias porque me has hecho libre. Tu nombre es mi escudo, mi paz sin final. No permitas que las preocupaciones, los agobios de este mundo te esclavicen el alma. Aunque la tormenta me quiera quebrar, mi fe en ti firme no decaerá. Tus manos me alzan, me enseñan a andar. En tus caminos de dulce verdad. En tus caminos dulce verdad. Tu gracia me levanta, mi fuerza es tu luz, rompiendo las cadenas, me guía tu cruz. En cada latido, en cada respirar, tu nombre es mi escudo, mi paz sin final. Gloria a Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Dale No gracias. hay noche oscura que pueda apagar el fuego sagrado que en mí está. Eres la fuente que nunca se va, mi refugio eterno, mi libertad. Gracias, Señor. Tu Gracia me levanta. Tu fuerza. Mi fuerza es tu luz. Todos los que quieran seguir orando como hacemos siempre pueden quedarse en este lugar. La música seguirá. El resto nos despedimos allá afuera. Tu cruz, En cada latido, en cada respirar. Que
esta semana puedas vivir en la libertad con que Cristo te hizo libre. Todo mi paz sin final. Querido Señor, gracias por la libertad que nos has dado. Gracias, Señor, por la verdad que nos hace libres. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad. Tu persona en nosotros es la verdad. Tu palabra encarnada, eres tú mismo. El Espíritu Santo en nosotros que nos trae tu persona, nos revela tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todo esto y hoy somos libres en ti. Queremos vivir en la libertad con que tú nos hiciste libres. Señor amado, gracias por el día de hoy. Y a pesar de las luchas, Señor, sabemos que no hay nada que se escape de tu control. Hoy somos libres para confiar en ti, creer en ti, descansar en ti, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.